Parte 1. La noche del barniz. La noche en que cubrí mi aroma, no lloré. Eso fue lo que más me asustó. No me temblaron las manos, no hice preguntas, no le pedí explicaciones, no armé una escena, no rompí una copa. No me fui corriendo al baño para derrumbarme con dignidad privada, como hacen en las películas baratas cuando quieren que el dolor se vea bonito. No, aquella noche me quedé quieto. Tomé el frasco de neutralizador del cajón de mi tocador, me lo apliqué detrás de las orejas, en el cuello, en la línea interna de las muñecas, y, en cuanto el olor artificial a iris seco y talco limpio cubrió lo que yo era de manera natural, entendí todo sin necesidad de una sola palabra. Mi nombre es Matías Llorente, soy Omega. Tengo 29 años y aquella noche descubrí que una persona puede seguir amándote, y aún así estar dispuesta a borrarte del cuarto si eso le facilita la vida. El evento era en el Palacio de las Columnas, un edificio de gobierno restaurado a medias donde todo olía a barniz reciente, madera vieja, aire acondicionado caro y ambición. Esa clase de lugar donde los hombres importantes se sienten más inteligentes solo porque el techo está alto y los retratos de los muertos los miran desde marcos dorados. Mi pareja, Renzo Valdés, iba a ser nombrado esa noche como nuevo subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Urbano del Estado. Sonaba elegante. En realidad significaba poder, más reuniones, más cámaras, más apellidos sonriendo sin enseñar dientes. Renzo y yo llevábamos 4 años juntos, 2 años viviendo en el mismo departamento, un vínculo parcial reconocido en círculo íntimo, aunque nunca formalizado ante notario ni presentado a la prensa, porque en su familia todavía no era el momento políticamente conveniente. Si yo acepté eso más tiempo del que me gusta admitir. Hay amores que no empiezan por cobardía, y aún así acaban respirando dentro de ella. Yo trabajaba como restaurador olfativo y textil para el Archivo Histórico del Teatro Estatal. En palabras simples, rescataba telas, vestuarios antiguos y, cuando me dejaban, reconstruía perfiles de aroma para piezas patrimoniales que habían perdido su memoria. Perfumes de camerino, inciensos litúrgicos, esencias usadas en rituales domésticos del siglo pasado. Ese tipo de trabajos que hacen que la gente muy rica diga qué interesante aunque no lo entiendan del todo. Mi familia tenía perfumería antes de que mi abuelo muriera endeudado. Yo crecí aprendiendo que un aroma nunca es solo un aroma. Es clase, es miedo, es deseo, es hogar, es jerarquía, es quien puede entrar a un cuarto sin pedir permiso, y quien tiene que suavizarse para no incomodar. Quizá por eso entendí tan rápido lo que significaba tener que cubrirme esa noche. No porque Renzo me lo pidiera abiertamente. Eso habría sido demasiado vulgar. Renzo nunca fue vulgar. No, él era peor. Era educado. Llegó al departamento a las 7:10, recién salido de una reunión con asesores, corbata azul oscuro, saco impecable y esa cara de cansancio noble que lo volvía peligrosamente convincente cuando fingía que todavía no estaba eligiendo partes de sí mismo según el salón donde entrara. Yo ya estaba vestido. Traje negro, camisa marfil, un prendedor discreto de plata vieja en la solapa, herencia de mi madre, y mi aroma natural, limpio, entero, preparado con una base suave de bergamota, cedro pálido y la nota tibia que mi propio cuerpo soltaba cuando estaba nervioso. Renzo me miró en el umbral del cuarto. No dijo nada de inmediato. Y ahí, justo ahí, comenzó a quebrarse la noche. Porque durante años yo aprendí a leerle los silencios, los que venían del deseo, los que venían del agotamiento, los que venían del miedo. Ese no era ninguno de los tres. Era cálculo. Sus ojos bajaron apenas a mi cuello, después a mis muñecas, luego a la distancia entre nosotros. «Te ves hermoso», dijo al fin. Yo sostuve su mirada por el espejo. No sonó a cumplido. Renzo exhaló por la nariz, despacio. «Solo va a haber mucha prensa». Eso fue todo. Mucha prensa. Ni mi madre otra vez. Ni van a estar los de consejo, ni quiero protegerte de comentarios de mierda. Solo esa frase limpia, seca, perfectamente utilizable. Va a haber mucha prensa. Me giré despacio hacia él. Ajá, Matías. No. Sigue. Ya empezaste. Renzo dio un paso adentro, pero no se acercó demasiado. Solo te estoy diciendo que esta noche hay ojos encima de todo. Yo sonreí. Poquito. Feo. Y mi olor, por lo visto, entre la categoría de todo. Se hizo silencio. No me contradijo. Y no hay manera elegante de sobrevivir a un silencio así. No porque fuera la primera vez que él me ocultaba en cierta forma, eso venía de antes, desde escenas donde yo era acompañante del archivo,
desde fotos recortadas, desde presentaciones vagas, desde madres que me abrazaban en privado y me ignoraban cuando había reporteros. No, lo que dolió esa noche fue otra cosa, que ya no necesitó decírmelo completo. Yo solo fui hacia el tocador, abrí el cajón, saqué el neutralizador. Renzo levantó apenas la cabeza, como si quisiera detenerme. No lo hizo. Me apliqué el spray en el cuello. Una vez. Luego otra. Después en las muñecas. El aroma de iris sintético subió entre nosotros como un telón frío. Renzo cerró los ojos un segundo. No quería que lo sintieras así. ¿Cómo querías que lo sintiera? Pregunté muy tranquilo. ¿Como privilegio discreto? No respondió. Guardé el frasco en mi bolsillo interior por si tenía que retocarlo después. Qué palabra tan asquerosa en ese contexto, retocar. Renzo dio un paso más. Alzó la mano como si quisiera tocarme el cuello, y la dejó caer antes de alcanzarme. Eso me dolió más que la conversación entera, porque en ese gesto interrumpido ya venía la noche completa, el deseo contenido, sí, pero también la decisión de no hacer visible nada que pudiera delatarnos. Me puse el saco, tomé mis llaves, y antes de salir le dije, sin enojo ya, sin nada que pudiera confundirse con dramatismo. No te preocupes. Entendí. Lo peor es que era verdad. Todavía no sabía todo. Pero lo esencial ya sí. Parte 2. Antes de aprender a borrarme. No empecé a amar a Renzo porque fuera poderoso. Eso vino después, y honestamente, le sentaba peor de lo que él creía. Empecé a amarlo cuando todavía olía a tierra mojada, planos enrollados y café rehecho. Lo conocí a los 25, una mañana de agosto, en el sótano del archivo del Teatro de la República, donde yo peleaba con una colección de vestuarios de zarzuela y él bajó buscando unos planos viejos del edificio para una licitación de restauración. Yo estaba sobre una escalera, con una brocha a la boca y 3 cajas abiertas a mis pies, cuando escuché su voz desde abajo. Si te caes, no creo que esos guantes de algodón te salven la dignidad. Miré hacia abajo con ganas inmediatas de pelear. Si te llevas mal con la gente que trabaja aquí, los planos tardan el triple en aparecer. Él alzó la vista, traje gris claro, cabello oscuro demasiado ordenado, una libreta negra en la mano, ojos que parecían haber nacido ya cansados de cierta clase de estupidez. Entonces voy a reformular, dijo. No te caigas, por favor. Los planos me urgen y claramente tú eres el único adulto funcional en este sótano. Bajé de la escalera sin decirle todavía si lo iba a ayudar. Pero ya me había dado curiosidad. Renzo, en ese tiempo, trabajaba todavía como arquitecto consultor para el área de patrimonio. No era político. No era famoso. No se había llenado aún de apellidos que le sonreían solo si sabían que podía subir más. Era bueno muchísimo. Veía estructuras como yo veía fibras, con paciencia técnica y una intuición casi física para detectar dónde empezaba a ceder algo antes de que lo hiciera visible. Empezó visitando el archivo seguido por trabajo. Siguió volviendo por café. Y después, supongo, porque encontró en mí algo que no se negociaba con su mundo habitual. Alguien que no se impresionaba con su apellido y que estaba dispuesto a decirle a la cara cuando sonaba pretencioso. Nos hicimos cercanos rápido y pareja lento. Me enamoró su forma de cuidar las cosas pequeñas. No los discursos. Eso vino muchísimo después. La neta, no era su punto fuerte. Me enamoró encontrar fruta lavada en mi mesa del taller cuando yo llevaba horas sin subir a comer. Que me arreglara una lámpara vieja sin decirme ves, si me necesitas. Que se aprendiera, sin preguntarme, qué telas me daban migraña por el olor del tratamiento industrial y cuáles podía dejarme sobre la almohada si llegaban más tarde que yo. La primera vez que dormimos juntos fue porque se me cortó la luz en el departamento durante una tormenta y terminé en el suyo, a 2 calles, con una mochila y un mal humor espantoso. Su edificio era nuevo, frío, demasiado blanco. Su cama, una bendición. A las 3 de la mañana me despertó una pesadilla vieja. Mi padre oliendo a hospital. Mi madre llorando en silencio en la cocina. El negocio cerrando. Renzo no preguntó nada complicado. Solo me acercó más con una mano entre la espalda y la cintura, y murmuró. Aquí no se cae nada esta noche. Yo debería haberme protegido de un hombre que hablaba así con el cuerpo de otro. Pero ya era tarde. Nos fuimos metiendo en la vida del otro con una naturalidad que en ese momento parecía destino y ahora me parece simplemente esa clase de compatibilidad peligrosa que hace que uno baje la guardia demasiado pronto. Cocinábamos fatal juntos, dormíamos bien, discutíamos poco, nos deseábamos muchísimo y el olor de Renzo, cedro viejo, papel,
lluvia seca y algo oscuro, limpio, muy suyo, me bajaba el pulso en segundos. No sé si esa parte fue vínculo antes del vínculo o si yo ya estaba entregándome demasiado cuando todavía podía fingir que no. La marcación no fue inmediata. Tampoco un accidente. Llegó 2 años después, la noche en que mi madre tuvo un infarto menor, y yo me quedé 2 horas sentado fuera de urgencias con la sensación muy clara de que el mundo entero podía volverse humo mientras la gente seguía pidiéndote firmas, identificaciones y calma. Renzo apareció en el hospital sin que yo lo llamara. Eso me sigue conmocionando un poco. Nadie le avisó, solo notó, dijo después, que yo llevaba 20 minutos sin contestar y que mi último mensaje había olido a despedida. Lo encontré en el pasillo con una taza de máquina en la mano y la cara blanca de quien también tenía miedo pero decidió no volverlo protagonista. Ya hablé con admisión, dijo. La van a pasar a terapia intermedia, no intensiva. Yo me quedé mirándolo. No por la información, por la forma en que había entrado. Como si supiera exactamente cuánto espacio ocupar y cuánto no. Mi cuerpo estaba tan alterado que ni cuenta me di de cuando empecé a llorar. No mucho, lo suficiente. Renzo me llevó a una sala vacía. Me sentó, me sostuvo la cara entre las manos y dijo, no te desarmes solo por costumbre. Y fue ahí, entre olor a yodo, café malo, desvelo y miedo, que el vínculo terminó de abrirse. No como mordida de celo, no como posesión, como promesa desesperada de presencia. Me marcó esa misma madrugada en su departamento, después de que la doctora confirmó que mi madre iba a vivir y yo, por fin, dejé de funcionar por puro espanto. Lloré otra vez. Él también. Renzo temblaba, yo más. Lo nuestro nunca fue elegante cuando dolía, eso me gustaba. Y esa noche me dijo algo que yo recordaría demasiado tiempo. Nunca voy a hacerte pequeño para que yo quepa mejor. Qué peligrosa es la gente cuando promete exactamente el lugar donde luego va a fallarte. Parte 3. Lo que se empezó a limpiar demasiado. Las cosas no se rompen cuando aparece el primer gran problema. Se rompen antes. En las pequeñas concesiones que parecen temporales, en los silencios que se racionalizan, en la vez que te piden suavizar una parte de ti solo por esta ocasión y tú, por amor o por cansancio, dices que sí. Eso fue lo que pasó con Renzo y conmigo. Su ascenso no llegó de golpe. Llegó en escalones. Primero consultor externo, luego coordinador regional, después enlace con el Consejo de Patrimonio, finalmente el tipo de hombre al que los periodistas ya no llaman por nombre sino por cargo. Y con cada escalón, yo me iba volviendo más presentable, pero menos visible. Empezó por tonterías. ¿Te importa si hoy no me dejas tu aceite en la camisa? Hay mucha reunión y luego me preguntan, ¿puedes usar una mezcla más baja? El salón es chico, y ya sabes cómo son esos viejos. No vengas directamente del taller con olor a resinas. Mejor te paso recogiendo y te cambias conmigo. En el papel, ninguna de esas frases era un crimen. El problema era el patrón. Yo seguía estando, pero cada vez más editado. Renzo jamás me dijo me avergüenzas, habría sido más fácil odiarlo. No, lo que hizo fue peor. Aprendió a convertir mi reducción en una cuestión de logística. Y yo fui cediendo. Porque lo amaba, porque mi madre estaba mejor. Sí, pero no sobrada porque el trabajo en el teatro se había puesto inestable y Renzo, aunque nunca me mantuvo, se había empezado a cargar más gastos sin hacerlo sentir deuda. Las desigualdades no siempre te encadenan a gritos. A veces te ponen una alfombra cómoda abajo para que te tardes más en notar que te estás inclinando. La primera vez que me dolió de verdad fue en una cena del consejo. Yo llevaba un traje verde oscuro y una base de aroma muy baja. Bergamota, papel seco, musgo suave. Una versión domesticada de mí mismo. Renzo me recogió en casa de mi madre, me besó la frente, me dijo que estaba guapísimo. Y luego, al llegar al restaurante, me presentó como Matías trabaja con el archivo del teatro. Nada más. Ni pareja, ni compañero, ni el hombre con el que compartía cama, café, cuerpo y futuro en privado. Solo alguien que trabaja con el archivo. No dije nada ahí. Sonreí, saludé, cené una carne carísima que sabía a mentira con reducción de vino. Pero esa noche, en el coche de vuelta, le pregunté, ¿todavía sabes nombrarme cuando no hay testigos baratos de por medio? Renzo apretó las manos al volante. No era el momento. Ajá. ¿Y cuándo sí lo es? No respondió. A partir de ahí, cada silencio suyo empezó a olerme distinto. No a duda a selección. El famoso otro Omega llegó justo en esa etapa. Se llamaba Julián Arce. No era malo, ni idiota,
ni una caricatura de privilegio. Eso también hizo más lenta la herida. Julián era historiador del arte, Omega también, sobrino del presidente del Consejo Consultivo. Había estudiado fuera, hablaba bajo, se vestía impecable y tenía esa elegancia desarmada de los hombres a quienes nadie les enseñó a pedir permiso para ocupar un espacio. La primera vez que lo vi fue en casa de Elena Valdés, la madre de Renzo. Fue un almuerzo de domingo donde todo estaba puesto como si fueran a vender la familia en catálogo. Vajilla buena, flores blancas, manteles sin una arruga y ese olor a lirio limpio que me hacía sentir siempre observado, aunque estuviera en el jardín. Julián llegó tarde. Pidió perdón como si incluso eso estuviera ensayado para caer bien. Traía una camisa de lino crema y un aroma apenas perceptible, muy trabajado, de té blanco y hojas de higo. A Renzo se le alteró el olor. No por deseo inmediato, por reconocimiento. Si no has vivido unido a un alfa, quizá no entiendas lo que eso significa. No es una traición visible, es una desviación mínima del sistema. La cabeza puede seguir contigo, la mano puede seguir en tu espalda, la voz puede seguir diciendo tu nombre, pero algo primario, muy hondo, se despierta hacia otra dirección. Yo lo sentí. No en el primero. En mí. El vínculo se me tensó en el pecho como un hilo jalado de pronto. Miré a Renzo. Él estaba sirviendo vino, parecía normal. Solo que no. La exhalación más breve. Los hombros un poco más atentos, la respiración milimétricamente distinta. Julián, por su parte, también lo notó. Eso me quedó clarísimo cuando evitó quedarse demasiado cerca y eligió una silla al otro lado de la mesa. Ese gesto me dio rabia y compasión a la vez, porque él tampoco estaba pidiendo nada. Pero ya había algo ocurriendo en la biología de una habitación donde yo seguía siendo el hombre oficial solo dentro de los márgenes cómodos. No dije nada ese día, tampoco al siguiente ni a la semana. Hice lo que hacen los hombres que todavía no quieren mirar la grieta completa. Me volví experto en interpretar. Que si Renzo estaba cansado, que si era estrés político, que si yo me estaba volviendo sensible porque llevaba meses dejándome reducir. Hasta que una noche, 2 semanas después, encontré en la lavandería del departamento un pañuelo de lino ajeno. No llevaba perfume fuerte, solo una nota del mismo té blanco de Julián. No era prueba de nada en sí misma, podía ser una reunión, una visita, una coincidencia. Lo que me quebró no fue el pañuelo. Fue que, cuando se lo mostré, Renzo no fingió extrañeza. Lo miró, lo reconoció, y bajó la vista antes de responder. Se le olvidó después de una junta con mi madre y 2 donantes. Dijo. Yo me quedé inmóvil. ¿En nuestra casa? Renzo tragó saliva. Fue más práctico verlos aquí. La palabra me incendió. Práctico. Siempre práctico. Siempre ordenado, siempre defendible, siempre lo suficiente para que yo quedara como el emocional si hacía la pregunta obvia. Y también era práctico no decírmelo. Renzo levantó la vista, cansado ya antes de empezar. Matías, no pasó nada. Solté una risa, sin humor. Ya me cansé de que uses esa frase cuando claramente sí está pasando algo. El silencio que vino después duró demasiado. Muchísimo. Y en esa pausa entendí la parte más fea de todas. Renzo todavía no me estaba mintiendo con actos, me estaba mintiendo con falta de nombre. Que a veces es peor. Porque mientras algo no se nombra, tú no sabes si te toca pelearlo, llorarlo o dejarlo morir solo. Parte 4. Esa noche lo entendí todo. La gala del Palacio de las Columnas no fue el inicio del final. Fue la noche en que dejé de mentirme. Llegamos a las 8:15. Luz ámbar, periodistas al fondo, camareros pasando con charolas de vino espumoso, el consejo completo oliendo a cuero, perfume seco y dinero que nunca ha conocido el metro. Yo traía mi aroma cubierto. Esa sola realidad ya debería haberme hecho irme. No me fui, porque el amor largo no siempre te rompe con una gran dignidad. A veces te hace quedarte justo para confirmar lo que todavía querías negar. Renzo fue tragado enseguida por saludos, manos, cámaras y hombres que le hablaban como si ya lo estuvieran comprando un poco. Yo me movía hacia un lateral del salón, donde estaban exhibidas unas maquetas viejas de edificios restaurados. A los 20 minutos apareció Elena Valdés. La madre perfecta, la sonrisa correcta, el vestido azul petróleo, el olor a lirio y control. Me tocó el codo. «Qué gusto que viniste, Matías». «Mentira. No me lo habría perdido», respondí. Miró mi cuello apenas, claro que lo hizo. «Esa gente ve primero donde ya te rebajaste tú solo». «Te ves muy bien», dijo. «Muy discreto». Ahí estuvo, ni siquiera escondido. Discreto.
No bonito, no elegante, no encantador. Discreto. La miré tan fijo que por un segundo pensé que iba a bajar la vista. No lo hizo. Claro que no. Las mujeres como Elena no bajan la vista. Solo se reacomodan el collar mientras te enseñan el lugar exacto que creen que te toca. Sí, dije al fin. Esta noche vine a combinar con las paredes. Su sonrisa apenas se resquebrajó. Matías. No se preocupe. Entiendo perfectamente cuando se espera de mí que no haga volumen. Elena iba a responder algo, pero entonces vi a Renzo. Y detrás de él, a Julián. No juntos, eso habría sido demasiado fácil. Venían hablando con 2 consejeros y una periodista. Renzo llevaba esa postura pública impecable que yo ya había aprendido a odiar. Espalda recta, mano libre, media sonrisa medida. Julián escuchaba, intervenía poco, dejaba espacio. No estaban tocándose. No hacía falta, porque el olor del cuarto cambió cuando se detuvieron bajo la luz central. Lo sentí. Y esta vez ya no era interpretación mía. El alfa de Renzo estaba despierto hacia él. No de una forma obscena, de una forma peor, silenciosa. Atento a la distancia, atento al entorno, atento a Julián. Como si lo estuviera registrando con la parte del cuerpo que no pasa por el filtro diplomático. Yo me quedé donde estaba. No por dignidad, por parálisis. Y entonces ocurrió la escena más pequeña del mundo, esa que nadie más vio y que a mí me reventó el pecho entero. La periodista le pidió a Renzo y a Julián una foto juntos por el proyecto interinstitucional. Renzo, antes de acomodarse, le apoyó la mano en la espalda baja a Julián para guiarlo apenas medio paso hacia la luz. La espalda baja. Ahí. El gesto fue mínimo, correcto, casi fraternal. Pero yo conocía esa mano. Ese ajuste, ese cuidado automático. Esa forma de ocupar el cuerpo de otro sin violencia. Solo con certeza. La conocía porque había sido mía durante años. No fue la mano en sí lo que me rompió. Fue darme cuenta de que ni siquiera fue un gesto pensado. Le salió. Como salen las costumbres del cuerpo cuando ya dejaron de pedir permiso. Sentí el cuello helarse debajo del neutralizador. Y ahí, por fin, entendí todo. No que Renzo ya no me amara. Eso habría sido más simple. Entendí algo peor. Que me seguía amando lo suficiente para querer herirme lo menos posible, pero no lo suficiente para impedir que otra orientación creciera dentro de él. Entendí que aquella noche no me había pedido discreción por prudencia. Me la había pedido porque ya estaba viviendo una transición que no sabía nombrar y necesitaba que yo no la hiciera visible antes de tiempo. Entendí que Elena ya lo sabía, que Julián intuía demasiado, que probablemente medio consejo veía venir una narrativa nueva donde yo no encajaba por origen, oficio ni oportunidad política. Y entendí, sobre todo, que nadie iba a decirlo por mí. Así que hice lo único decente que pude hacer con el poco orgullo que me quedaba entero. Fui al baño, me miré al espejo, saqué el frasco de neutralizador del bolsillo y volví a aplicármelo. No porque quisiera complacerlo. Porque en ese momento ya no quería oler a un hombre que estaba empezando a perder su lugar en el cuarto. Cuando regresé al salón, Renzo me vio desde lejos. Y por primera vez en toda la noche, algo en su cara se alteró. Muy poco o lo suficiente. Supongo que notó que el perfume artificial había subido un grado más, que yo había decidido desaparecerme del todo sin que me lo pidiera otra vez. Caminó hacia mí. Lo dejé llegar. Matías, ¿estás bien?, preguntó en voz baja. ¿Qué frase tan idiota en un momento así? Lo miré. No con rabia, eso ya se me había ido. Lo miré con esa tristeza calma que llega cuando una verdad por fin termina de asentarse. Sí, dije. Ya entendí. Renzo se quedó inmóvil. ¿Qué cosa? Mi risa fue muy pequeña. Que no me estás escondiendo por miedo al escándalo. Me estás escondiendo porque todavía no sabes cómo dejarme sin verte a ti mismo como el malo. Se le vació la cara. No habló. No hizo falta. Yo tomé mi abrigo del respaldo de una silla. No te voy a arruinar la noche, dije, casi amable. Créeme, no hace falta. Lo peor ya pasó cuando entendí. Y me fui. Nadie me detuvo. Ni él. Ese detalle fue el último clavo. Porque si de verdad me hubiera estado eligiendo entero, habría venido detrás. Habría roto una cámara, una cena, una carrera, un apellido. Lo que fuera. No lo hizo. Y a veces la ausencia de un gesto vale más que cualquier discurso posterior. Parte 5. Lo que hizo el silencio. Llovía cuando llegué al departamento. No una tormenta enorme. Esa lluvia fina, constante,
que parece hecha para acompañar humillaciones largas. Entré, me quité los zapatos, dejé el saco sobre la silla del comedor. No lloré. Todavía no. Fui directo al baño. Abrí la llave de agua tibia. Me miré al espejo y empecé a lavarme el cuello. Una vez, 2.3. Hasta que la piel se me puso roja. No porque quisiera arrancarme el vínculo, no se podía así. Quería quitarme la mezcla, el neutralizador, el barniz, la mentira elegante. Pero, conforme el agua corría, empecé a notar algo peor. Debajo del iris sintético, debajo del talco limpio, debajo del jabón, seguía oliendo a Renzo. No porque él estuviera ahí, porque el cuerpo guarda, la piel guarda, los días guardan, las sábanas guardan, las mañanas guardan. Y entonces sí lloré. Apoyé las manos en el lavabo y lloré de una forma silenciosa, horrible, de adulto que ya no tiene energía para teatralidad y solo necesita aceptar que le partieron algo muy específico, el lugar donde se sentía nombrado sin tener que pedirlo. Renzo llegó 40 minutos después. Yo ya estaba sentado en el piso de la sala, con el cabello mojado, una sudadera vieja y los ojos lo suficientemente hinchados como para que fingir cansancio fuera ridículo. Entró despacio. Cerró la puerta. No se acercó de inmediato. Matías. Su voz traía miedo. Bien. Ya era hora. No me digas que no es lo que parece. Respondí antes de que pudiera empezar. No me insultes así a estas alturas. Renzo dejó las llaves en el plato azul de la entrada. No te iba a decir eso. ¡Qué detalle! Se quitó el saco, aflojó el nudo de la corbata, parecía de pronto muchísimo más cansado que en el salón. Como si el poder siempre le quedara un poco grande cuando ya no tenía gente mirando. No sabía que lo estabas viendo así, dijo al fin. Ahí sí me reí de verdad. Una risa rota. Pues ese es el maldito problema, Renzo. Que llevas meses sin querer ver cómo se está sintiendo esto para mí. Él dio un paso. Yo me quedé sentado en el piso. No pasó nada entre Julián y yo. Ya lo sé. Parpadeo. Entonces, lo miré fijo. Eso es lo que más me duele. Que no necesito que pase nada. Porque ya vi suficiente. Renzo abrió la boca. La cerró. Respiró. Volvió a intentar. Matías, yo no planeé esto. ¿Esto qué es? Silencio. Dilo. Seguí. Ponle nombre. Aunque te dé asco o te avergüence o te parezca prematuro o políticamente imprudente. Pero ponle un nombre. Renzo bajó la mirada. Y entonces dijo la verdad más tarde. Más cobarde y más dolorosa de toda la noche. Mi cuerpo lo reconoce. Me quedé inmóvil. Claro que ya lo sabía. Pero oírlo fue otra cosa. Porque una cosa es intuir una grieta. Otra es escuchar al hombre que amas confirmarte que sí. Su cuerpo ya respondió a alguien más mientras tú seguías cubriéndote para que su carrera no se manchara. ¿Y tú? Pregunté, la voz casi limpia. Renzo me miró entonces con un dolor que quizá en otro tiempo me habría bastado. Yo te amo a ti. Negué muy despacio. No alcanza. Se le quebró algo en la cara. Lo sé. Esa conversación duró horas. No de pie. No gritando, no como escena de película. Sentados en el piso de la sala, con la lluvia al fondo y la ciudad oliendo a asfalto mojado, nos dijimos todas las verdades que veníamos pateando como si el tiempo fuera a podarlas por nosotros. Renzo me contó que lo notó primero en reuniones de trabajo, que pensó que era estrés, que luego fue a consulta privada y le dijeron resonancia de compatibilidad secundaria, una forma elegante de anunciar que su biología estaba registrando a otro omega aunque su vínculo principal siguiera activo. Me dijo que no había querido decirme porque todavía no significaba nada. Yo le respondí que, precisamente, el daño había empezado ahí, en decidir por mí qué nivel de verdad merecía saber. Me confesó que su madre llevaba meses presionándolo, hablándole de compatibilidad, de futuro, de imagen pública, de hijos con menos pelea de origen. Eso me dolió de una forma vieja, heredada, casi infantil. No porque yo quisiera hijos con él. Porque supe que todo el tiempo hubo un cuarto entero de gente viendo mi desaparición como una transición razonable. Le pregunté si deseaba a Julián. Renzo cerró los ojos. A veces sí. Eso me atravesó completo. Y aún así, curiosamente, agradecí la honestidad. Porque el dolor con nombre es más soportable que la ambigüedad bien educada. Le pregunté entonces lo único que ya de verdad importaba. ¿Me ibas a dejar? Renzo tardó tanto que la respuesta se volvió sí antes de que hablara. No sabía cómo hacerlo sin destruirte. Me miré las manos. Pues acabas de descubrir que también se puede destruir a alguien mientras intentas parecer bueno. No contestó. No tenía con qué.
Esa noche dormimos en cuartos separados. La mañana siguiente, aún con la lluvia pegada a los cristales, llamé a mi madre y le dije, voy a ir a dormir contigo un tiempo. Ella solo respondió, ya te estaba esperando el cuarto. Qué bendición son las madres que no te piden el resumen cuando ya te ven la cara. Parte 6. Lo que queda cuando ya no quieres ser discreto. Me fui 3 meses. Volví a la perfumería vieja de mi madre, en el barrio de San Gabriel, donde las paredes olían a cera, naranja seca, madera húmeda y paciencia. Dormí en mi cuarto de adolescente, comí sopa demasiados días seguidos, ayudé a reordenar inventario, restauré frascos antiguos para no pensar y, por primera vez en años, dejé de adaptar mi presencia a la agenda de otro hombre. Eso también fue duelo. Descubrir cuánto de ti ya estaba acomodado en función de la versión más cómoda de alguien más. Renzo y yo no cortamos de inmediato. Eso habría sido demasiado limpio para la historia que estábamos viviendo. Seguíamos hablando poco mal, a veces mejor. Él seguía en el cargo. Yo seguía oliendo demasiado para su mundo. Recién entendí después, quizá por primera vez estaba agradecido de ello. Julián se apartó por su cuenta. Eso lo supe meses más tarde, cuando me escribió una sola vez. No quiero construir nada sobre una casa que todavía está sonando a derrumbe. Lo siento por lo que mi sola presencia hizo visible. No le respondí enseguida. Luego le puse, no fue tu culpa, pero tampoco fue poca cosa. Contestó solo con, lo sé. Y esa fue toda nuestra historia epistolar. Honestamente, mejor así. Renzo empezó terapia real, no esa versión elitista donde los hombres poderosos van a justificar sus contradicciones con vocabulario caro. Terapia de verdad. Incómoda. Humillante. Con preguntas sobre deseo, poder, ambición, clase y la forma exacta en que había aprendido a creer que amar bien también podía consistir en volver discreta a la persona que más importaba. Yo también fui. Mi terapeuta, una beta llamada Inés que olía a menta y cero tolerancia a la autocompasión elegante, me dijo algo que odié durante 2 semanas. No te lastimó solo que otro omega apareciera. Te lastimó darte cuenta de que llevabas años entrenándote para caber dentro del proyecto de un hombre que nunca te prometió públicamente un lugar igual al que sí te pedía en privado. Pinche Inés. Pero sí, el problema no empezó con Julián. Julián solo encendió la luz donde ya había grietas. Las verdaderas semanas decisivas llegaron después, cuando Renzo empezó a intentar volver. No volver a la casa. A mí. Mandaba flores que yo no pedía. Mensajes demasiado pensados, audios largos a la 1 de la mañana que empezaban con no para convencerte, solo para contarte, lo cual ya era una forma de querer convencerme. No lo hacía desde mala fe, lo hacía desde dolor y culpa. Pero a veces la culpa es una manera narcisista de seguir poniéndose al centro del daño. Tardé en entender eso. Mi madre lo entendió antes, claro. Una tarde me encontró oliendo por 5ª vez una nota de voz de Renzo como si su voz pudiera revelar algo nuevo al 6º intento. Si vuelves con él por lástima, te saco de la casa a escobazos, dijo sin voltear. No sería por lástima. Pues entonces asegúrate de que tampoco sea por costumbre. Ay, otra vez las madres. No contesté, porque tenía razón. Yo seguía amándolo muchísimo. Pero también había algo nuevo en mí, algo que ya no quería volver a vivir. La reducción. No quería regresar a un amor donde mi presencia debía modularse para no incomodar a gente importante. No quería otra noche de neutralizador. No quería otra vez ser lo nuestro en privado y Matías del archivo con cámaras encendidas. Renzo me pidió vernos en abril. Acepté. Nos citamos en el jardín de las jacarandas, un lugar ridículamente bonito para una conversación que no lo iba a hacer. Llegó antes, sin corbata, menos impecable más él. Eso me dolió también. Porque uno siempre reconoce la versión de la persona que le habría bastado si hubiera llegado antes. Nos sentamos. Él habló primero. Renuncié. Parpadeé. ¿A qué? Al cargo. El aire se quedó quieto. ¿Por qué? Renzo bajó la vista un segundo. Porque me di cuenta de que llevaba meses peleando por sostener una versión de éxito donde tú solo cabías a condición de hacerte pequeño. Y si iba a reconstruir algo contigo o sin ti, no quería seguir dentro de una estructura que me premiaba exactamente por eso. No supe qué decir. No porque quisiera correr a sus brazos, porque la frase, aunque llegaba tarde, era real. Renzo siguió. No renuncié para impresionarte. Renuncié porque ya no me soportaba ahí. Y porque el problema no era Julián. Era yo aprendiendo a dejar que el entorno decidiera cuál versión de mí podía amar en público. Eso sí me golpeó.
porque por fin estaba mirando el centro, no el síntoma. Le pregunté si seguía viendo a Julián. No, dijo. Hablamos. Cerramos lo que ni siquiera alcanzó a empezar limpio. Él merecía más que convertirse en mi crisis de conciencia y tú merecías más que enterarte de todo a través de un tercero posible. Se hizo silencio. Largo, serio, ya no cobarde. Todavía te amo, admitió al final. Yo cerré los ojos un segundo. Yo también. Entonces, lo miré. Ahí estaba la pregunta enorme. No si nos queríamos, eso ya estaba respondido. La verdadera pregunta era si amor y retorno seguían significando lo mismo. Entonces nada de esto se arregla porque renunciaste, dije. Ni porque me lo digas bonito. Ni porque ahora si quieras verme entero. Eso habría sido antes, Renzo. Ahora, si hay algo, tendría que ser algo nuevo. Y no sé si quiero construirlo contigo o solo entender que si fuiste amor, y aún así ya no eres casa. Renzo asintió, no se defendió. Gracias a Dios. Eso es justo, dijo. No, es tarde. También. Y ahí estuvo quizá el momento más adulto de toda nuestra historia. No tratamos de convertir la honestidad en reconciliación instantánea. Nos fuimos de ese jardín sin besarnos. Sin promesas. Sin esa mentira asquerosa de si es para nosotros, regresará solo. No, lo dejamos abierto solo en una dirección posible. Con trabajo. Trabajo visible, tiempo y evidencia de que el amor ya no iba a pedirme invisibilidad como costo de entrada. Pasaron 5 meses más. Renzo consiguió trabajo independiente restaurando patrimonio fuera del circuito político. Menos dinero. Más dignidad. Más polvo real en las manos. Yo seguí con mi madre. Abrimos una línea pequeña de perfumes domésticos inspirados en oficios antiguos. Me fue bien. Mejor de lo esperado. Nos vimos algunas veces. Cafés, caminatas, una comida con mi madre donde ella, por supuesto, lo hizo sudar más que cualquier fiscal. No lo facilité, tampoco lo castigué. Solo observé. Y lo que vi me importó. Renzo ya no me suavizaba, no me escondía, no hablaba de mí como un anexo elegante. Me nombraba completo. Pequeño milagro tardío. Parte 7. Volví a olerme completo. La segunda gala del Palacio de las Columnas llegó un año después. Sí, la vida tiene un pésimo sentido del humor. Me invitaron porque una exhibición olfativa del archivo teatral iba a abrir en uno de los salones laterales. Por primera vez, mi nombre venía impreso en la invitación como responsable curatorial completo. No colaborador. No apoyo técnico, mi nombre. Casi me niego a ir solo por superstición. Inés me dijo, si dejas que un edificio te robe el cuerpo una segunda vez, entonces sí ya estamos hablando de pura necedad. Así que fui. Traje azul oscuro, camisa blanca, prendedor de plata y mi aroma natural, entero, sin una sola gota de neutralizador. Bergamota, cedro pálido, piel tibia, lo que siempre fui. Cuando me lo apliqué frente al espejo de mi cuarto, entendí algo que no había sabido nombrar hasta ese momento. La peor parte de aquella primera noche no fue el silencio de Renzo. Fue que yo colaboré en mi propia desaparición cubriéndome para que su incomodidad pesara menos que mi existencia. Nunca más. Entré al palacio oliendo a mí. Y esa fue la primera victoria. Lo vi casi una hora después, cerca de la escalera principal. Renzo llevaba traje negro, menos escoltas, menos gesto de hombre en ascenso y más cara de alguien que ya aprendió a mirar sin calcular tanto el valor político de cada cosa. Nuestros ojos se encontraron. Yo no bajé el mío, él tampoco. Cruzó el salón hacia mí sin apresurarse, sin teatro, sin miedo. Se detuvo a un paso. Y lo primero que hizo fue inhalar despacio. No por deseo, no como quien reclama. Como quien reconoce y agradece que el otro ya no esté escondido. «Hueles a ti», dijo. Yo casi me reí. Esa era la idea. Renzo miró alrededor, cámaras, consejeros, viejos apellidos, todo el escenario que un año antes lo había convertido en cobarde funcional. Luego volvió a mí. ¿Puedo estar a tu lado esta vez sin pedirte que te vuelvas pequeño? Preguntó. No, perdóname, no volvamos. Esa pregunta. La correcta. La única que valía. Lo miré largo rato. Pensé en la noche del neutralizador, en el baño, en el jardín, en mi madre, en Inés, en el hombre que había sido, en el que ahora tenía enfrente. Y entendí algo final. Algo que me habría evitado tanta tristeza si alguien me lo hubiera dicho antes. El amor no se salva porque nunca falló. Se salva, si se salva, porque después de fallo aprende a no pedir el mismo tipo de silencio. Le sostuve la mirada. Sí, le dije.
pero no como antes. Una paz extraña le cruzó la cara. Me alcanza. Y entonces, ahí, delante de las mismas paredes que un año antes habían sido cómplices de mi borrado, Renzo hizo lo que debió hacer desde el principio. No me tocó como secreto. No me dejó a un lado como detalle manejable. Tomó mi mano, a la vista de todos. Sin fuerza excesiva, sin dramatismo, sin escudo. Solo la tomó. Y a veces la reparación se ve así de simple. No borra nada. Pero sí reordena. La gente miró, claro que miró. Una periodista sonrió con hambre de nota. Un consejero fingió que le interesaba más su copa. Vi, incluso, a Elena Valdés al fondo quedarse inmóvil un segundo antes de acomodarse el collar con ese gesto suyo de aristocracia herida. Qué pena, qué tragedia. Yo no solté la mano. Tampoco Renzo. Caminamos así hasta el salón lateral donde estaba mi exhibición. Se detuvo frente a la primera vitrina, la que mostraba un perfume reconstruido de camerino de 1912. ¿Este lo hiciste tú solo?, preguntó. Sí. Huele a resistencia. Lo miré de lado. Eso porque ya te entrené la nariz. Renzo sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, genuina. Y ahí, por fin, supe algo que ya no necesitaba desesperadamente, pero sí podía recibir con paz. Ya no lo necesitaba para sentirme completo, por eso mismo, quizá, ahora sí podía escogerlo de verdad. No porque me calmara, no porque el vínculo mandara, no porque me hubiera costado demasiado y entonces tirarlo diera pena. Lo escogía porque el hombre que tenía al lado, aunque tarde, había aprendido algo esencial. Que amarme no podía seguir exigiéndome discreción. Nos fuimos a la gala antes de medianoche. Él me preguntó si quería cenar. Le dije que sí. Fuimos por tacos en un puesto horrendo detrás del archivo. Comimos de pie. Nos manchamos de salsa. Reímos por primera vez sin duelo encima. Más tarde, ya en mi edificio, se quedó en la puerta. No asumió. No intentó besarme por cierre simbólico. Solo me miró y dijo: gracias por no dejar que la peor versión de mí fuera la última que conocieras. Yo metí las manos en los bolsillos del abrigo. No confundas una segunda oportunidad con amnesia, Renzo. Jamás. Bien. Lo pensé un segundo. Luego di un paso adelante y lo besé yo. Despacio, breve, sin hambre vieja. Un beso nuevo. Cuando me aparté, todavía pude oler mi propio perfume sobre la piel, sin neutralizador, sin vergüenza, sin necesidad de reducirlo para que el amor cupiera. Y ese fue el verdadero final de la historia. No la gala, no el regreso, no siquiera Renzo. El final real fue este. La noche en que, después de haberme borrado una vez, entré a un salón lleno de gente poderosa oliendo completo, y ya no tuve miedo de hacer volumen. Porque a veces eso es sanar. No encontrar a alguien que jure que nunca te va a herir, sino volver a un lugar donde te rompiste, sin volver a taparte para que otro pueda quedarse cómodo. Y si hoy alguien me preguntara qué entendí aquella noche en que cubrí mi aroma y me fui en silencio, respondería a esto. Entendí que el amor sin valentía pública se pudre aunque siga siendo tierno en privado. Entendí que la discreción constante es solo otra forma bonita de hacerte pequeño y entendí, sobre todo, que nadie, ni siquiera el hombre que más amé, merece volver a entrar si para hacerlo yo tengo que oler menos a mí.